Tal vez tu fe está colgando de un hilo. Quizás oraste, esperaste, y lo único que obtuviste fue silencio. Te dijeron que Dios haría un milagro, pero el milagro nunca llegó. Y ahora te preguntas si creer todavía vale la pena. Déjame decirte algo. La fe no es creer cuando todo está bien, la fe es seguir caminando cuando todo está oscuro. Este mensaje no es para los que lo tienen todo claro. Es para los que están a punto de rendirse. Si ese eres tú, quédate. Porque lo que vas a escuchar podría rescatar tu fe del abismo. Fe en la zona de riesgo. Cita bíblica, es pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Dios te llama fuera de lo seguro. ¿Sabes cuál es el verdadero problema con nuestra fe? Que la hemos domesticado. La hemos convertido en algo cómodo, predecible, de domingo por la mañana. Pero la fe real, la fe que mueve el cielo, vive en la zona de riesgo. Y ahí es donde Dios quiere llevarte. Pedro no caminó sobre el agua desde la barca. Tuvo que salir. Y ahí, justo donde las olas asustan y el viento intimida, empezó el milagro. La fe te saca de lo lógico. Génesis 12 del 1 al 4, nos dice. Y Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Y a dónde, Señor? No importa, camina. Fe no es ver el mapa. Es confiar en quien lo dibujó. Abraham no tenía la dirección exacta. Solo tenía una voz, y una promesa. Y eso fue suficiente. El problema con muchos de nosotros es que queremos tenerlo todo asegurado antes de movernos. Pero si puedes explicarlo todo, no necesitas fe. Solo planificación. La fe no siempre se siente. En 2 de Corintios 5:7, la palabra nos dice. Porque por fe andamos, no por vista. No dice, por sentimientos andamos. La fe no siempre viene acompañada de mariposas espirituales. A veces la fe es llorar y seguir. Es no ver nada, pero creerlo todo. Dios no te llama a sentir fe. Te llama a vivir por fe. Incluso cuando estás en medio de una tormenta emocional, incluso cuando no ves resultados. La fe es obedecer sin entender. En Lucas 5 del 4 al 6, nos dice. Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro, y echad vuestras redes. Y Pedro contesta, Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Pero lo hizo igual. La fe no es lógica, es obediencia anticipada. Obedecer aunque el currículum diga que no, aunque el diagnóstico diga que no, aunque la cuenta bancaria diga que no. Y cuando Pedro obedeció, las redes se rompían de tantos peces. No necesitas entenderlo todo para obedecer a Dios. Solo necesitas decir, porque tú lo dices, Señor, lo haré. La fe se fortalece en la espera. Romanos 4 del 18 al 21, nos dice. Abraham esperó años por un hijo. Dios le había prometido un heredero, pero el reloj biológico decía, imposible. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya muerto. ¿Sabes lo que eso significa? Que la fe no niega la realidad. Pero se niega a ser gobernada por ella. La fe no es negar el problema, es decir. Sí, está duro, pero Dios ya dijo. Y eso me basta. La fe deja lugar para que Dios sea Dios. Hebreos 11:6, nos dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe le da espacio a Dios para actuar. Es una llave que abre puertas que la lógica jamás tocaría. Y no es una fe perfecta, es una fe dispuesta. Dios no espera que tengas una fe de titán todos los días. Solo que pongas tu pequeñita fe en un Dios gigantesco. El salto que Dios te está pidiendo hoy. Quizá estás parado frente a una decisión. Y lo único que escuchas es. Sal de la barca.
Avanza. Confía. Eso es fe. No es ausencia de miedo, es obediencia a pesar del miedo. Es decir, como Job. Aunque él me mate, en él esperaré. ¿Y cuándo des ese paso? Cuando pongas el pie sobre lo incierto. Vas a descubrir que la zona de riesgo es también la zona de los milagros. Señor, quiero una fe que se atreva a caminar sobre el agua. Una fe que no se conforme con lo seguro. Enséñame a confiar, incluso cuando no entienda. Dame la valentía de soltar el control y agarrarme de tus promesas. No quiero una fe tibia, quiero una fe que arda. Y si tengo que salir de la barca, que sea hacia ti. La fe que se acomoda, muere. Hay gente que cree que la fe es tener una Biblia grande, cantar fuerte y decir amén cada 5 minutos. Pero cuando la vida aprieta, cuando el diagnóstico llega, cuando el corazón se rompe, esa fe se evapora. ¿Por qué? Porque no era fe verdadera, era fe emocional. La fe real no se mide en los aplausos del culto, sino en las lágrimas del silencio. Y Dios no te llamó a tener una fe cómoda. Te llamó a tener una fe que camina sobre lo incierto. Fe es moverse cuando no hay garantías. En Génesis 12 del 1 al 4 nos dice: Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham tenía 75 años. Tenía familia, propiedades, estabilidad. Y Dios le dice, empaca. No te voy a decir a dónde vas. Solo camina. ¿Te suena familiar? A veces Dios no te muestra el final, porque quiere que confíes en el guía, no en el mapa. Hebreos 11:8 nos dice: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esa es la fe que agrada a Dios. No la fe que pregunta todo, calcula todo, espera que todo esté claro. Sino la que dice, no entiendo, pero obedezco. Fe es obedecer cuando parece ridículo. En Josué 6 del 1 al 5. Dios le dice a Josué: ¿Ves esos muros de Jericó? Da 7 vueltas en silencio. Luego grita, y caerán. Eso no es estrategia militar, es una locura. Pero la fe siempre parece ridícula antes de ser gloriosa. El versículo 20 dice: Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. La lógica dice, esto no tiene sentido. La fe dice, Dios lo dijo. Eso basta. Fe es esperar aunque el tiempo grite ya fue. Romanos 4 del 19 al 21 dice: Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dios le prometió un hijo, pero pasaron 25 años. Y cada año era un recordatorio de lo imposible. ¿Alguna vez has esperado tanto que empiezas a pensar que Dios se olvidó? Pero mira esto. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La fe verdadera se fortalece en el retraso. Dios no llega tarde. Él llega cuando tu fe ya no depende de lo que ves, sino de lo que sabes. Fe es confiar cuando todo se tambalea. Mateo 14 del 28 al 31 nos relata que Pedro le dice a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús no le dio garantías. Solo dijo: Ven. Pedro bajó del bote, y por unos segundos hizo lo imposible. Pero cuando vio el viento y las olas, empezó a hundirse. Y Jesús le pregunta: ¿Por qué dudaste? No fue el agua lo que lo hundió. Fue la duda. La fe camina cuando la lógica dice no. La duda se ahoga cuando la emoción tiembla.
Este es un mensaje para los que se atreven a creer donde otros retroceden. Hay una zona donde la lógica no funciona. Un terreno donde la razón tropieza y la fe comienza a caminar. Un lugar donde los seguros humanos se caen, las muletas espirituales se rompen, y te queda solo una cosa, creer o hundirte. A ese lugar, Jesús lo llama ven. Y tú y yo lo conocemos como la zona de riesgo. El riesgo de caminar sobre el agua. Entonces Pedro le respondió, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En Mateo 14, 28 y 29 nos dice. Pedro no caminó sobre el agua porque era valiente. Pedro caminó sobre el agua porque se atrevió a dar un paso hacia lo imposible. Todos los discípulos estaban en la barca. Todos tenían miedo. Pero Pedro saltó. Porque había algo en su interior que le decía. Prefiero hundirme intentando obedecer a Jesús, que morir de miedo en una barca que nunca me reta. La fe real siempre te va a incomodar. Fe no es sentir mariposas en el estómago durante la adoración. Fe no es decir amén a cada promesa que suena bonita. Fe es obedecer cuando no entiendes. Fe es caminar cuando no hay suelo firme. Fe es responder al llamado de Jesús, incluso si lo único que te sostiene es su palabra. Dios no llamó a Pedro a nadar. Tampoco le dio un bote. Solo le dio una palabra, ven. Y a veces, eso es todo lo que necesitas. Una palabra. Una promesa. Un yo estaré contigo. Y si eso es todo lo que tienes, eso es todo lo que necesitas. La barca es cómoda, pero nunca será sobrenatural. Hay muchos que viven toda su vida en la barca. Ven a Jesús desde lejos. Adoran desde lejos. Sueñan desde lejos. Pero nunca se atreven a salir de lo conocido. La barca representa lo seguro, lo predecible, lo cómodo. Pero la fe nunca fue diseñada para eso. Dios no te llamó a vivir en piloto automático espiritual. Te llamó a vivir una fe peligrosa, apasionada, arriesgada. Fe es decirle al Señor. No quiero más seguridad si eso significa vivir lejos de lo sobrenatural. El viento no significa que Dios no está. Pedro salió de la barca y empezó a caminar. Pero de pronto, el viento le pegó en el rostro. Las olas lo asustaron. Y comenzó a hundirse. Aquí está lo importante. El viento no empezó cuando Pedro se bajó. El viento ya estaba antes. Pero mientras estaba en la barca, no lo enfrentaba. El riesgo despierta al enemigo y también activa la fe dormida. Muchos creen que cuando enfrentan oposición, es porque están fuera de la voluntad de Dios. Pero a veces, el viento sopla más fuerte cuando estás exactamente donde Dios quiere que estés. Cuando fallas en la zona de riesgo. Él extiende la mano. Pedro gritó, Señor, sálvame. Y Jesús, sin dudar, extendió la mano. Dios no castiga la fe que se hunde. Él premia la fe que se atreve. Jesús no reprendió a Pedro por bajarse. Lo reprendió por dudar. Porque aunque falles, aunque caigas, aunque dudes, Dios siempre está cerca para levantarte. La fe que agrada a Dios no es la fe perfecta. Es la fe que obedece y se lanza, aunque tiemble. Dios llama a gente dispuesta a arriesgarlo todo. No vas a ver milagros en la zona de confort. No vas a ver provisión sobrenatural mientras dependas de tus cálculos. Dios obra donde no hay red de seguridad. Dios se mueve donde ya no te quedan opciones humanas. Porque ahí, solo queda confiar. Tal vez estás en una etapa de tu vida donde Dios te dice: baja de la barca. Suelta el miedo. Deja el cálculo. Y ven. Y tú lo sabes. Sabes que es tiempo de arriesgarte.
Sabes que no puedes seguir llamando vida cristiana a una existencia sin fe. 5 señales de que estás en la zona de riesgo. Sientes que Dios te está pidiendo algo irracional. Como dejar algo seguro por algo invisible. Los demás no entienden tu decisión. Porque la fe no siempre tiene explicación lógica. Hay temor, pero aún más urgencia de obedecer. Fe no es ausencia de miedo, es avanzar a pesar de él. Pierdes control, pero sientes paz. Como si algo mayor estuviera guiando todo. Estás completamente dependiendo de Dios. Si Él no hace el milagro, no hay plan B. La fe comienza donde termina tu fuerza. Fe no es optimismo. No es energía positiva. Fe es una decisión sobrenatural de confiar, aunque todo lo que ves te diga que no. Y la mayoría de las veces, esa fe te va a llevar a una zona donde no tienes todas las respuestas. No tienes garantías humanas. No puedes depender de tu talento. No sabes cómo terminará. Pero si sabes quién va contigo. Es tiempo de bajar de la barca. Dios está buscando personas como Pedro. Gente imperfecta, impulsiva, que se hunde. Pero que se atreve a saltar. Dios no está buscando fe de museo. Está buscando gente que camine sobre el agua, aunque sea por unos metros, aunque se hunda al final. Pero que diga, al menos yo lo intenté. Porque los que se bajan de la barca, son los únicos que tienen historias que contar. Los que se arriesgan, son los que escriben la historia del reino. Señor, llévame a la zona de riesgo. Donde no puedo depender de mí mismo. Donde solo tu voz sostiene mis pasos. Aumenta mi fe. Enséñame a obedecer, aunque tiemble. Y si me hundo, extiende tu mano como a Pedro. Porque prefiero fracasar obedeciendo, que vivir seguro desobedeciéndote. Pedro no falló por miedo. Falló por quitar los ojos de Jesús. Fe es creer, aunque Dios guarde silencio. En Juan 11 del 1 al 44 nos relata la resurrección de Lázaro. Jesús llega 4 días tarde. Marta le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús contesta: ¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios? La fe no exige explicaciones, espera revelaciones. Jesús no evitó la tumba. La permitió, para demostrar su gloria más allá del tiempo. Fe es ver lo invisible, hablar lo imposible, caminar lo incierto. Hebreos 11 completo. Es la galería de los héroes de la fe. Pero mira bien. Algunos conquistaron reinos, cerraron bocas de leones, apagaron fuegos. Otros fueron perseguidos, golpeados, encarcelados, aserrados, y aún así no negaron su fe. ¿Por qué? Porque la fe no está condicionada al resultado, sino al carácter de Dios. Dios te llama a salir de la barca. Quizá hoy tu fe está golpeada. Quizá hay un diagnóstico, un no se puede, un es demasiado tarde. Pero escucha. No es tarde para un Dios eterno. Dios está llamándote a una fe que camina en la oscuridad con los ojos puestos en la luz. Hebreos 10:38 nos dice: Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hoy no estás llamado a retroceder. Estás llamado a avanzar. A creer. A caminar sobre las aguas. Danos el coraje de salir de la barca, de confiar cuando no entendamos. Fortalece nuestra fe en el silencio, en la espera, en el dolor. Que no vivamos por lo que vemos, sino por lo que tú dijiste. Y que cuando el mundo diga, imposible, nuestra fe grite, para Dios todo es posible. La zona donde Dios moldea a los gigantes. Hay un lugar al que Dios lleva a todos aquellos que ama con intensidad. No es un lugar cómodo, ni popular. Tampoco es una tierra fértil a simple vista. De hecho, muchos no quieren estar ahí.
Es la zona donde los gigantes de la fe fueron formados. Es el terreno donde se separa la fe genuina del entusiasmo religioso. A esa zona la Biblia la llama obediencia radical. Pero nosotros la conocemos como la zona de riesgo. Es el sitio donde la fe deja de ser teoría y se convierte en acción. Donde lo que predicas tiene que coincidir con lo que haces. Donde Dios deja de ser un concepto y se convierte en tu única esperanza. Fe, la certeza en lo incierto. En Hebreos 11:1 nos dice: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La fe bíblica no es un salto al vacío. Es un salto sobre la palabra de Dios. Es certeza. No ceguera. Cuando Dios te habla, la fe se activa. Pero aquí viene el problema: muchas veces, lo que Dios dice no tiene sentido humano. Dios te dice que vas a ser padre, cuando tu cuerpo dice lo contrario, como Abraham. Dios te dice que vas a conquistar, mientras tus enemigos tienen ejércitos 10 veces más grandes, como Josué. Dios te dice que camines, cuando no hay camino, como Moisés frente al Mar Rojo. La fe te mete en problemas que solo Dios puede resolver. Pedro y la invitación a lo imposible. En Mateo 14:22 y 33 nos dice: Pedro no se tiró al agua porque fuera loco. Se tiró porque escuchó una palabra: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mateo 14:29. Jesús no le dio un plan. No le prometió que no se iba a hundir. No le explicó la física del milagro. Solo le dijo una palabra. ¿Y sabes qué? Eso fue suficiente. Pedro caminó sobre el agua porque creyó más en la voz que lo llamaba que en la lógica que lo ataba. Eso es la fe. No negar la realidad, sino obedecer por encima de ella. Abraham y el altar del sacrificio. Génesis 22 del 1 al 14 nos relata que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. No cualquier hijo. El hijo de la promesa. Aquel por el cual había esperado 25 años. Y Abraham, en silencio, sube la montaña. No negocia. No llora. No discute. Solo obedece. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Hebreos 11:17. ¿Por qué lo hizo? Porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Hebreos 11:19. Esa es la fe en la zona de riesgo. Cuando todo parece perdido. Cuando el cuchillo está levantado. Cuando Dios calla. Pero tú sigues obedeciendo porque sabes quién es Él. La fe que se construye entre imposibles. Hebreos 11 no es un museo de héroes perfectos. Es un desfile de locos que creyeron lo imposible. Noé construyó un arca sin lluvia. Sara concibió en la vejez. Moisés abandonó la gloria de Egipto. Josué marchó alrededor de muros en vez de atacarlos. Rahab, una ramera, creyó en un Dios que apenas conocía. ¿Todos ellos tuvieron algo en común? Obedecieron, sin garantías humanas. Arriesgaron, sin seguridades visibles. Y por eso, Dios los llamó, de los cuales el mundo no era digno. Hebreos 11:38. El riesgo no es falta de fe, es su evidencia. Muchos creen que si estás en fe, todo será paz y orden. Pero muchas veces, la fe te lleva al caos antes del milagro. Jesús le dijo a sus discípulos que subieran a la barca. Y una tormenta los sorprendió en medio del mar. Ellos obedecieron. Y terminaron en problemas. Eso nos dice que estar en la voluntad de Dios no significa ausencia de tormentas, sino presencia de propósito. La fe no te garantiza comodidad. Te garantiza presencia divina en medio de la incertidumbre. ¿Cómo saber si estás en la zona de riesgo?
Aquí algunas señales que estás caminando en fe. No tienes todo bajo control, y eso te incomoda. Estás obedeciendo algo que no tiene sentido para otros. Sientes temor, pero aún más convicción. Dios te habló, y aunque no tienes recursos, estás avanzando. Todo en ti grita, detente. Pero el Espíritu te empuja hacia adelante. Si te sientes así, bienvenido. Estás en la zona de riesgo. Y ahí es donde Dios hace sus mejores obras. Dios no premia la prudencia, premia la fe. Lo que llamas incertidumbre, Dios lo llama proceso. Fe no es sentir, es obedecer. La fe verdadera no se prueba en la iglesia, se prueba en la tormenta. Si todo está bajo tu control, es probable que no sea fe. Atrévete a saltar. Tal vez hoy estás frente a una decisión. Quedarte en la barca o caminar sobre el agua. Retener a Isaac o ponerlo en el altar. Seguir calculando u obedecer sin condiciones. Dios no busca cristianos teóricos. Busca personas que se arriesguen a confiarle su futuro. ¿Estás listo para obedecer aunque no entiendas? ¿Estás dispuesto a caminar con fe en la zona de riesgo? Entonces, Dios se encargará del resto. Porque la fe que obedece siempre será recompensada. La vida cristiana no es una caminata segura con barandillas. Es un salto. Un salto que a veces parece temerario, irracional, absurdo. Es el tipo de salto donde no ves la red debajo, pero sabes que Dios está allí. No lo ves, pero confías. No lo tocas, pero caminas. No lo entiendes, pero obedeces. Y eso, mi querido amigo, se llama fe. No fe emocional, ni teórica. Sino esa fe que se lanza en obediencia total al Dios invisible. Ese tipo de fe te pone en la zona de riesgo. Y también en el epicentro de los milagros. Fe es tener certeza, no de lo que tienes, sino de lo que esperas. Es tener convicción, no de lo que ves, sino de lo que crees. La fe es la llave que abre las puertas del cielo antes de verlas. Es pararte sobre promesas invisibles. Y tratarlas como hechos inamovibles. ¿Tienes fe? Entonces debes estar dispuesto a avanzar aunque no veas el camino. Ese es el salto sin red. Fe sin fe no sirve. En Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no se agrada con nuestras obras si no hay fe. No se agrada con nuestra adoración si no viene de la confianza. No se agrada con nuestra obediencia si está basada en el miedo. ¿Sabías que puedes obedecer a Dios y aún así no agradarlo? Sí, cuando obedeces por obligación y no por confianza en Él. Fe no es actuar por presión. Es actuar porque confías en el corazón de quien te llamó. La fe no es ciega, es obediente. Fe no es ignorancia. No es decir, bueno, no sé nada, pero voy igual. No. Fe es obedecer porque sabes en quién has creído. Sé en quién he creído. En 2 de Timoteo 1:12 nos dice: la fe auténtica no necesita que Dios te lo explique todo. Te basta con saber que Él es bueno. A veces queremos un mapa. Pero Dios solo nos da una brújula, su palabra. Y te dice, salta. Y tú debes decidir si crees en el terreno bajo tus pies. O en la voz que te llama desde el abismo. La galería de la fe. Hebreos 11. Este capítulo está lleno de locos. Gente que se arriesgó con todo. Y Dios no los llama locos, los llama héroes. Abel ofreció su mejor ofrenda sin saber si sería aceptada. Enoc caminó con Dios sin ver a nadie más hacerlo. Noé construyó un arca mientras todos se reían. Abraham salió sin saber a dónde iba. Sara creyó aun cuando su cuerpo decía imposible. Todos ellos saltaron sin red. Y Dios se gozó en ellos. Fe no es ausencia de miedo,
es acción en medio del miedo. Muchos creen que cuando sienten miedo, ya no tienen fe. Y mentira. El miedo es parte del proceso. Lo que hace la diferencia es a quien escuchas en medio del miedo. Fe es decir, tengo miedo, pero aún así obedezco. Esa clase de obediencia rompe los cielos. ¿Te atreves a saltar? Dios no está buscando a los más capacitados. Está buscando a los más dispuestos. No te está pidiendo que entiendas todo. Solo te está preguntando. ¿Confías en mí lo suficiente como para saltar sin red? Señor, quiero caminar contigo aunque no vea el camino. Ayúdame a confiar cuando mis ojos no ven. Hazme valiente para obedecer cuando no entiendo. Prefiero saltar contigo que quedarme seguro sin ti. Llévame a esa zona de riesgo, donde tú eres todo lo que tengo. Porque ahí, tú siempre eres suficiente. Camina aunque el agua no se haya abierto. Éxodo 14 del 13 al 22. Dios tiene una forma extraña de salvarnos. Nos lleva al borde del mar. Nos muestra al enemigo que viene detrás. Y cuando esperamos que Él actúe primero, nos dice: tú da el paso. Esperamos ver el milagro para caminar. Dios espera que caminemos, para ver el milagro. Así funciona la fe en la zona de riesgo. Dios no abre el mar antes de que camines. Dios abre el mar mientras caminas. El mar rojo, un callejón sin salida. Y el ángel de Dios se trasladó e iba en pos de ellos, también la columna de nube pasó de delante de ellos y se puso a sus espaldas. Éxodo 14:19. Dios los llevó a un punto donde no había escapatoria. Mar adelante. Ejército atrás. Montañas a los lados. Todo estaba calculado. Dios no se equivocó. Él sabía lo que estaba haciendo. ¿Te sientes así hoy? Bienvenido. Dios está a punto de actuar. La instrucción no fue, esperen. Fue, caminen. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo. Éxodo 14:16. Dios no le dijo a Moisés: yo abro y ustedes pasan. Le dijo: haz algo, muévete. La fe no es pasividad. Es movimiento. No es quedarte esperando. Es obedecer con cada paso. El mar no se abrió todo de una vez. Muchos creen que el mar rojo se abrió completamente antes de que ellos entraran. Pero el texto bíblico dice: y los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco. Éxodo 14:22. Dios abrió el mar mientras ellos caminaban. Cada paso, una nueva pared de agua se formaba. Cada metro, el milagro avanzaba. Así es tu proceso. Dios no te muestra todo el camino. Solo el próximo paso. Y si te quedas esperando ver el final, nunca empezarás. Fe en medio de lo absurdo. ¿Quién camina hacia un mar sin abrir? ¿Quién levanta una vara contra el agua? La fe no hace sentido. Hace obediencia. La gente te dirá: no seas iluso. Eso no es lógico. No tiene sentido. Y tú puedes decir: tampoco tenía sentido que un mar se abriera, y Dios lo hizo. ¿Por qué Dios no lo hizo antes? Porque Dios espera tu fe. Él no obra por lástima. Obra por fe. Jesús dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo 9:29. No dijo: conforme a vuestros deseos. Ni, conforme a vuestras lágrimas. Dijo: conforme a vuestra fe. Camina. Ya. No sigas orando si no vas a caminar. No sigas esperando si no vas a obedecer. Dios ya te dio la orden. Solo te falta dar el primer paso. No esperes que el mar se abra. Camina, y el mar obedecerá tu fe.
Señor, dame la valentía de caminar cuando nada se ha abierto aún. Enséñame que tu poder se manifiesta mientras avanzo. Quiero confiar en tu voz más que en mis ojos. Hoy doy el primer paso, aunque el mar siga allí. Porque sé que tú eres fiel. Hay obediencias fáciles. Como orar por un enfermo. Como ir a la iglesia el domingo. Como dar una ofrenda que no te cuesta mucho. Pero luego hay otro tipo de obediencia. La que duele. La que te hace llorar. La que rompe algo dentro de ti. La que te arranca lo que más amas. Y, sin embargo, obedeces. Eso es fe en la zona de riesgo. Es decirle a Dios. Sí, aunque me cueste. Sí, aunque no entienda. Sí, aunque me rompa el alma. Esa fue la fe de Abraham. Un hombre que estuvo dispuesto a entregar a Isaac. Sí, el hijo de la promesa. El sueño cumplido. Lo que más amaba. Dios le pidió a Abraham, en Génesis 22, 1 y 2, le dijo a su amigo Abraham. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Dios no le pidió dinero. No le pidió que orara. No le pidió que dejara su trabajo. Le pidió lo que más amaba. Y fue directo. Le dijo. Tu hijo. Tu único. ¿A quién amas? Dios no tiene problemas con lo que amas. Tiene problemas cuando eso que amas se convierte en tu Dios. ¿Estás dispuesto a poner en el altar lo que más amas? Tu carrera. Tu futuro. Tu relación. Tu hijo. Tu sueño. No para perderlo, sino para demostrar que Dios sigue siendo el primero. Se levantó muy de mañana, en Génesis 22:3, relata que Abraham no discutió. No negoció. No buscó otra palabra profética. No dijo, voy a orar al respecto. Se levantó temprano. Y obedeció. ¿Sabes qué demuestra eso? Confianza. Un corazón que conoce el carácter de Dios. ¿Por qué Dios pediría algo así? Dios no quería el sacrificio de Isaac. Quería el corazón de Abraham. Muchas veces, lo que Dios nos pide no es lo que Él necesita. Es lo que nosotros necesitamos soltar. Dios no es sádico. Es sabio. Y sabe que cuando amas algo más que a Él, ya no es un regalo, es un ídolo. Dios no quería matar a Isaac. Quería liberar a Abraham del apego. Iremos y adoraremos, en Génesis 22:5, Abraham les dice. Quedaos aquí, el muchacho y yo iremos hasta allá y adoraremos. Eso dijo Abraham. ¿Adorar? ¿Ofrecer a su hijo es adorar? Sí. Porque adoración real es entrega. No es una canción lenta. Es una vida rendida. Si has llegado hasta esta parte del video, oremos juntos. Señor, hoy vengo al altar como Abraham. Tal vez no entiendo todo lo que estás pidiendo. Tal vez me cuesta soltar lo que más amo. Pero sé que tú eres bueno. Y si me lo pides, es porque tienes algo mejor. Hoy te entrego mi Isaac, y confío en ti. Gracias te doy porque eres bueno, en el nombre de Jesús, amén. Gracias por ver nuestro contenido, suscríbete y dale me gusta, también comenta. Dios te bendiga grandemente. La fe comienza cuando dejamos lo conocido. Hay momentos en la vida en los que Dios no te da un mapa. Te da una palabra. Y esa palabra tiene el poder de arrancarte de todo lo que conoces. La fe auténtica comienza justo allí, cuando te tiembla el alma, cuando lo seguro se convierte en incierto, y cuando lo cómodo se vuelve insoportable, porque Dios te está llamando a saltar. ¿Y sabes qué? Dios casi nunca te explica todo. Porque si lo hiciera, ya no sería fe. Dios no trabaja con contratos detallados, trabaja con promesas.
Y eso fue exactamente lo que le pasó a Abraham. Dios no te muestra todo, pero te promete todo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, Génesis 12:1. No fue una sugerencia. Fue una orden. Vete. No hay coordenadas. Solo una dirección, a la tierra que te mostraré. Dios no te da detalles. Te da dirección. Y muchos no saltan porque quieren garantías. Pero la fe no se alimenta de garantías, sino de obediencia. Dios está buscando gente que salte aunque no vea la red. Dejar la tierra no es solo físico, es interior. Abraham no solo dejó un lugar geográfico. Dejó su historia, su cultura, su apellido, su zona de confort, su círculo seguro. ¿Estás dispuesto a dejarlo conocido por lo que Dios te mostrará? Hay gente que no ve milagros porque no suelta. No suelta la vieja relación. No suelta el empleo seguro que Dios ya cerró. No suelta la barca, aunque ya Jesús camina sobre las aguas. Dios no bendice lo que estás dispuesto a quedarte. Dios bendice lo que estás dispuesto a dejar. La obediencia activa el plan. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, Génesis 12:4. Él no entendía todo, pero obedeció. Y cuando obedeció, el cielo se activó. Dios no envía provisión a lugares donde tú no estás caminando. La fe no es un pensamiento positivo. No es una emoción. La fe es una decisión radical que te mueve de la inacción al riesgo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a saltar? Tal vez Dios te está diciendo. Sal de esa relación que ya no edifica tu propósito. Sal de esa mentalidad de esclavo. Sal de esa iglesia muerta, de esa empresa corrupta, de esa rutina sin vida. No porque sea malo, sino porque Dios tiene algo mejor. Aunque aún no te lo ha mostrado. No necesitas ver la tierra prometida para empezar a caminar. Solo necesitas oír la voz que dice: vete. Porque cuando Dios te llama a saltar, no lo hace para destruirte. Lo hace para llevarte a una historia que solo se escribe en la zona de riesgo. Caminar sin mapa, pero con dirección. Hebreos 11, del 8 al 10 nos dice: obedecer sin tener todos los detalles. Hoy en día vivimos buscando garantías. Antes de tomar decisiones, queremos saber todos los detalles. Queremos un plan a 5 años. Un presupuesto. Pero Dios no trabaja así. Dios te da dirección, no detalles. Porque si lo supieras todo, no sería fe, sería cálculo. La fe de Abraham fue radical. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. ¿Te das cuenta? Salió, sin saber. ¿Quién hace eso? ¿Qué clase de loco se lanza a lo desconocido sin plan B? Solo alguien que confía más en la voz de Dios que en su propia lógica. Dios no busca perfección, busca locos obedientes. Gente que camina aun cuando el suelo todavía no aparece. No sabes el destino, pero sabes quién lo prometió. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Abraham no tenía itinerario. Solo tenía una palabra. Y eso era suficiente. Porque no caminaba hacia un lugar. Caminaba con alguien. Cuando caminas por fe, pareces un extraviado. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, Hebreos 11:9. La gente no lo entendía. ¿Qué haces en carpas, Abraham? ¿Dónde está tu reino? ¿Dónde está tu ciudad? A veces cuando caminas por fe, los demás piensan que estás perdido. Que perdiste el juicio. Que estás arriesgando demasiado. Pero tú sabes que estás exactamente donde Dios te quiere. Porque cuando caminas por fe, el cielo empieza a moverse.
Los ángeles empiezan a preparar el terreno. Y aunque no entiendas el proceso, sabes que el destino está asegurado. ¿Estás esperando tener todas las piezas antes de moverte? ¿Estás postergando decisiones porque no tienes el mapa? Dios te dice hoy. No necesitas mapa. Solo necesitas obedecer. Si Dios te dijo que te va a llevar, confía. Si Él te dio una palabra, camina. No necesitas ver la ruta. Solo necesitas dar el primer paso. Caminar por fe no es vivir sin temor. Es caminar aunque tengas miedo. Aunque no entiendas. Aunque parezcas perdido. La fe no es ausencia de dudas. Es decisión en medio de la incertidumbre. Y si tú hoy estás en esa zona donde nada tiene sentido, pero algo en tu espíritu sabe que Dios está contigo. Felicidades. Estás caminando sin mapa, pero con dirección. Estás en la zona de riesgo. Y justo allí, es donde ocurren los milagros. Dios aparece cuando estás a punto de hundirte. Hay momentos en los que uno piensa que Dios se olvidó del reloj. Que llegó tarde. Que no lo escuchó. Que ya no va a venir. ¿Te ha pasado? Oraste, ayunaste, creíste, esperaste. Pero el viento se puso peor. Las olas no bajaron. Y el maestro no venía. Hay temporadas en las que Dios parece ausente. En las que estás en la barca, luchando con todo lo que tienes, y no ves ayuda por ningún lado. Pero lo que no sabes es que Él viene. Y cuando venga, será en el momento exacto. En la hora 11. Cuando tú ya no das más. Porque Él no llega cuando tú lo esperas. Él llega cuando el milagro ya no puede ser explicado. Jesús los mandó al lugar de la tormenta. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, Mateo 14:22. ¿Quién los mandó a la barca? Jesús. Él sabía que venía la tormenta, y aún así los envió. La tormenta no significa que hiciste algo mal. No es castigo. No es consecuencia. A veces, es dirección divina. Dios te lleva al medio del mar. A propósito. Para que descubras quién es Él cuando se apagan todas las luces. Cuando la fe se hunde, Jesús se acerca. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mateo 14:25. ¿Sabes cuándo es la cuarta vigilia? Entre las 3 y 6 de la mañana. Eso significa que ellos estaban luchando toda la noche. No fue un vientito de 15 minutos. Fue una tormenta larga, cruel y oscura. Y cuando ya no quedaban fuerzas. Cuando la barca chirriaba. Cuando el agua los ahogaba. Apareció Jesús. Dios no llega tarde. Llega cuando tu historia no puede ser contada sin mencionar su intervención. Gracias por ver nuestro contenido, suscríbete y dale me gusta, también comenta. Dios te bendiga grandemente.